¿Qué tal? Buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos ahora que reiniciamos la segunda mitad de nuestro ciclo de conferencias después de unas merecidas vacaciones. En esta ocasión me toca presentar al maestro Alfonso Romero, un poco de su currículum. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad de Guadalajara, maestro en Lingüística por la Universidad de Leipzig, en Alemania. Sus líneas de interés son la metafísica formal, la filosofía de la ciencia, filosofía del lenguaje y su relación con la epistemología. Hoy, como a Kant, nos va a despertar del sueño dogmático con la conferencia Relecturas contemporáneas de David Hume. Entonces le cedo la palabra al maestro Alfonso. Hola, muy buenas noches. Agradezco este espacio para hablar de estas quimeras que a veces uno estudia. Y bueno, justamente el día de hoy voy a hablar, digamos, el mapa de la charla funciona como sigue. Voy a presentar primero algunos datos generales sobre David Hume. No datos históricos porque es una flojera, a mí lo que me importa son las ideas, entonces nos vamos a concentrar en eso. Después presentaré como unas ideas, justamente eso, unas ideas centrales que representan el pensamiento humeano. Posteriormente pasaré a su aplicación, una aplicación de estas ideas en la primera parte del siglo XX, que, como diré más adelante, o la tesis que defenderé en ese apartado es que fueron aplicaciones muy poco felices, ¿no? O sea, no le hacían justicia a lo que Hume estaba diciendo. Y por último, les presentaré una lectura contemporánea, bueno, no tan contemporánea porque el autor ya es un viejillo que ya se murió, entonces en ese sentido no es tan contemporáneo, ¿no? Pero representa una de las aplicaciones más interesantes que en los últimos años se han hecho de David Hume. Y por último, si no están satisfechos con eso, terminaré dando algunos consejos de vida que Hume nos cuenta en sus páginas, ¿no? Entonces, los invito a comenzar. Primero, viendo la tesis, la doxa ama la tragedia, ¿no? Ustedes, por ejemplo, sabrán cómo murió Séneca, ¿no? Murió suicidado en su tina de baño. O, por ejemplo, a Sócrates bebiendo la cicuta, obligado por el aerópago. Y Nietzsche, ¿no? En los Alpes, desquiciado, muy piamente, ¿no? Llevado a los límites de la locura por la filosofía. Pero nos preguntaríamos, ¿cómo murió David Hume? ¿Por qué un autor que parece tan importante, tan relevante no solamente en la época moderna, sino en la época contemporánea? ¿Por qué, por ejemplo, las citas de Hume no adornan las camisas de los chavos de filosofía o de las tazas de los doctores de las universidades? Y más encontramos pues la típica taza de Dios ha muerto o una vida sin análisis no debe ser, no merece ser vivida y cosas así, ¿no? Pero ¿por qué, si David Hume es tan relevante, por qué no tenemos nada de él, ¿no? Entonces, una de las cosas, bueno, aquí tenemos a David Papi Hume para los compas, para sus groupies. Hume fue como, podríamos considerarlo como un filósofo precoz, ¿no? Publicaría su primer libro alrededor de los 37, a los 26 años. Bueno, lo empezaría a trabajar para publicarlo en el 38-39, 1738-39, que es cuando publica la investigación sobre la naturaleza humana, ¿no? David Hume tiene, digamos, podríamos decir, es otra tesis que no voy a defender ahora, pero solamente voy a apuntar y que podría ser explorada en otro momento. Podría ser considerado como una suerte de doppelgänger intelectual de Wittgenstein, ¿no? Porque sus dos grandes obras tienen un nombre similar, ¿no? El Tratado es el primero y después las Investigaciones es el segundo de las obras más importantes, ¿no? Por ejemplo,
es precoz, de un momento precoz. La segunda rompe en ciertos sentidos cosas que se dijeron en el apartado de juventud, etc., ¿no? Los dos son una suerte de escépticos de la moralidad, por ejemplo, y otras cosas, ¿no? Pero bueno, eso nada más es como una pequeña nota que quería decir. David Hume, como he dicho más adelante, después de que su primer texto no tuviera nada de recepción, a nadie le interesó las cosas que ahí dijo, y hoy en día nos interesan tanto, ¿no? Ese libro gigantesco de ideas, plagado de ideas sumamente sugerentes, ¿no? Bueno, David Hume, una de las razones que yo creo, y que por ejemplo el filósofo Julian Baggini sostiene, por qué la filosofía de Hume no es tan popular justamente en la filosofía pop, si le queremos decir así, en la filosofía más allá de las aulas, en la filosofía que vende en los bestsellers de las librerías, y es porque lo que sostiene él, y me parece razonable sostenerlo también, es porque mucho de su filosofía es una filosofía negativa. ¿En qué sentido negativa? Mucho de las tesis de Hume están basadas en deshacerse de ideas centrales en aquella época, ¿no? Es lo que he puesto como escepticismo humeano. Usualmente se dice de la postura de Hume que es un escepticismo moderado, ¿no? Hume, por ejemplo, tanto en su investigación como en su tratado, critica a los escépticos académicos, aunque él mismo se denomina escéptico académico, pero critica especialmente a los escépticos pirronianos. Dice, nadie se tomaría todos aquellos que se han dedicado a atacar a los pirronianos han estado atacando a entidades no existentes, ¿no? Porque creo que nadie se tomaría en cuenta la epogea completa de nuestras creencias del mundo, etcétera, ¿no? Siempre estamos obligados a vivir, ¿no? Es algo que, por ejemplo, también Bertrand Russell decía con recurrencia. Bueno, antes de pasar a estas ideas, me gustaría que leyéramos una cita. La cita es justamente el Tratado de la Naturaleza Humana. En ella, digamos, se condensa una de las ideas centrales o uno de los procedimientos centrales en la investigación que lleva a cabo David Hume. Bueno, traduzco. Cuando nosotros tuviéramos la sospecha de que un término filosófico está siendo empleado sin sentido o sin una idea que esté detrás, como muchas veces sucede, no necesitaríamos más que investigar de qué impresión se supone que esa idea se deriva. Y si es para nosotros imposible asignar justamente esa idea, no tendremos más que confirmar la sospecha que hemos puesto, ¿no? Creo que hay que regresar. Ajá. Entonces, esa digamos, puede resumir en cierto sentido la metodología humeana en la investigación. O sea, no quiero meterme en la epistemología humeana porque nos podríamos pasar toda la noche hablando de esos píos menesteres. Simplemente lo que me gustaría es decir que para Hume uno de los elementos centrales en su investigación filosófica es de corte empirista, ¿no? O sea, siempre se debe de buscar cuál es la impresión o cuál es la idea que sustenta en último sentido el concepto que nosotros estamos utilizando, ¿no? Bueno, estas son 4 de las ideas centrales que Hume sostiene y que conforman lo que antes he dicho, su filosofía negativa, ¿no? Su escepticismo moderado. Para empezar, tenemos el problema de las conexiones necesarias. En el problema de las conexiones necesarias podemos englobar 2 críticas centrales que siguen siendo relevantes, por ejemplo, hoy para la filosofía de la ciencia, que son el problema de la causalidad y el problema de la inducción. Algo que es importante antes de hablar de estas cosas es que Hume no es escéptico, al menos no es escéptico ontológicamente de la causalidad o metodológicamente de la inducción. Él es escéptico epistémico al respecto, es decir, tal como está construido, como está formado nuestro intelecto, nosotros no podríamos hablar de conexiones necesarias. Pero Hume en ningún momento de sus textos, al menos la tradición de intérpretes así lo
lo sostiene, nunca se compromete con que efectivamente la causalidad, el cemento del universo, como él mismo lo dice, que retomará Mackie, un autor australiano, para su análisis de la causalidad, no dice que efectivamente no exista en el mundo, simplemente que el concepto de causalidad y el concepto de inducción son inteligibles, es decir, nuestro aparato cognitivo no puede acercarse a ello, ¿no? ¿Okay? La idea es muy sencilla, ¿no? Nosotros, con respecto a la causalidad, citaré el ejemplo trillado, que es el que Hume mismo utiliza con respecto a las bolas de billar, ¿no? Cuando nosotros estamos jugando al billar, para aquellos que se divierten en esas cosas, si nosotros vemos que dos bolas, que la bola roja golpea la bola blanca, porque sabemos que, por ejemplo, en el billar de aquel entonces funciona de una manera distinta como el actual, que al actual, diríamos, usualmente decimos, la bola roja golpeó a la bola blanca, ¿no? Creo que cualquiera que viera justamente la bola roja dirigirse e impactar a la bola blanca, diría, efectivamente, yo he visto con mis ojos que la bola roja ha golpeado a la bola blanca, ¿no? Y de esa digamos, percepción podría seguirse una proposición, digamos, causal, que es la bola blanca se ha movido por el impacto que generó en ella la bola roja, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo que dice David Hume es que si nosotros, justamente utilizando este procedimiento de evaluación sobre las ideas e impresiones que nosotros tenemos con respecto al mundo, diría, bueno, sí, efectivamente yo veo a la bola roja desplazarse del punto A al punto B, esta se detiene y de pronto y lo que veo empieza a avanzar la bola blanca en una dirección, digamos, similar o digamos, congruente con la que presentaba la bola roja. Pero en ningún momento, en la soledad de nuestra conciencia, vamos a poder encontrar la idea de causalidad, ¿no? Esa, dice Hume, no la van a encontrar, ¿no? Y mátense, pero no va a estar, ¿okay? Más adelante vamos a regresar a la causalidad. Ahora simplemente me interesa como mostrar que es una de las ideas centrales por las cuales podemos decir que la filosofía de Hume es una filosofía negativa, ¿no? Otra de sus posturas negativas son con respecto a la religión y especialmente a los milagros, ¿no? Para el momento en que Hume escribe ya había habido otros, digamos, defensas y ataques a la idea de milagro. Ustedes saben, la manera tradicional de entender un milagro es una acción que va en contra de las leyes de la naturaleza, que aparentemente no tiene explicación fáctica, ¿no? Es simplemente ex nihilo. Entonces lo que dice Hume, en lugar de, uno pensaría, va a introducir un análisis justamente epistémico o qué sé yo, sí lo hace en términos epistémicos, pero no, por ejemplo, como lo hace Spinoza, que es quien es uno de los primeros filósofos, al menos en la modernidad, que, digamos, recrimina a la idea de milagro que va en contra de la naturaleza, ¿no? En contra de las leyes de la naturaleza. Y si una ley de la naturaleza puede ser rota, pues nunca fue una ley de la naturaleza, ¿no? Simplemente le atribuíamos falsamente la calidad de ser una ley, ¿no? Entonces, lo que dice Hume, para no meterse en esos problemas, simplemente dice, si nosotros analizáramos lo que la persona cuenta como milagro, siempre en términos epistémicos sería más confiable no creerle. ¿Por qué? Porque la persona podría estarnos engañando, la persona podría, bueno, estarnos engañando mediante mentiras, o la persona simplemente podría estar en una falsa impresión, en una concatenación de ciertas impresiones más otras ideas, es decir, juego de imaginación, y Hume en última instancia sostendría siempre es mejor ante un predicado que podría ser una descripción del mundo, una aparente descripción del mundo que usualmente denominaríamos como milagro, no tendríamos que creer a la persona que lo está diciendo, ¿no? Porque, y también una de las cosas que dices, pues creo que muy pocas personas han visto un milagro, ¿no? Siempre, y la mayoría de los milagros son vistos distintos a los que se cuentan, por ejemplo, en la Biblia, en los que siempre hay un montón de personas, pero los posteriores, ¿no? Los de la era cristiana, por ejemplo, Salud, que es con la que está discutiendo Hume, nunca han sido presenciados por grandes multitudes como los del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esa es otra de las razones.
Algo que es importante decir es que, pese a que en algún momento Hume por ahí se nombra a sí mismo amoral, ateo y escéptico, de sus textos y de su postura no podríamos decir que efectivamente él sea ateo, ¿no? O sea, su postura con respecto a una divinidad posible no es, digamos, no es compatible con un ateísmo, ¿no? A lo mejor hoy en día alguien podría decir una suerte de agnóstico o de, no sé, es otro tema que habrá de ser defendido en otra ocasión, ¿no? Después tenemos otro muy pío, y esta es la única, en este tema, las pasiones y la razón, es el único apartado, digamos, en la filosofía humeana en el que efectivamente tenemos un slogan que muchas veces por ahí se cita, ¿no? Yo no lo he visto en una taza o una camisa, sino no tendría esta botellita mensa, sino la taza con ese eslogan. Es el de la razón no puede mover a la voluntad, la razón no es más que la esclava de las pasiones, ¿no? Creo que cualquiera lo ha escuchado de alguna manera, y creo que en un sentido, con la cabeza fría, todo el mundo diría, claro que no, es imposible. Pero cuando estamos poseídos por el frenesí de la ira o de la tristeza, por ejemplo, creo que efectivamente vemos que la razón es justamente no más que una esclava de las pasiones, ¿no? Más adelante regresaré justamente al tema de la moralidad, por eso lo dejo de paso. Y después tenemos el problema del yo, al cual también voy a regresar cerca del final. Si se fijan, siempre voy a regresar y a lo mejor no regreso, ¿no? El problema del yo, justamente utilizando esta metodología que antes expuse, Hume dice, si nosotros justamente en la soledad de nuestra conciencia intentamos encontrar eso que usualmente ya ni siquiera decir alma, sino que denominamos el yo, ¿no? Que sería como el CEO de nuestra mente, ¿no? de nuestro ser, decimos, ¿cuál es la impresión que yo tengo de ella? Siempre tenemos la impresión de una decisión que se toma, siempre tenemos la impresión de un deseo, la impresión de un enojo, pero nunca, jamás tenemos la impresión de algo que sea digamos, aquello que reúna todo, que lleve las riendas, ¿no? En el sentido, y es muy curioso porque esto es una metáfora budisto-platónica que más adelante retomaremos, y no hay como tal ¿cómo se llama eso? Un auriga que lleve las riendas de ese carruaje que es el cuerpo humano, ¿no? O la mente, ¿ok? Entonces, es el resumen de, digamos, son estas 4 las ideas que, mira si lo había planeado bien, estas son en resumen las 4 ideas que considero yo son la razón, o sea, que representan justamente mucho del pensamiento humeano, pero que también representan lo que posiblemente, para darle la razón a Julian Baggini, es que la impopularidad en los círculos extraacadémicos de Hume se debe a que su filosofía es más bien negativa, ¿no? Ok, ahora, digamos, subiendo por el tronco, tenemos dos posturas que representan la filosofía de los albores del siglo XX. Por un lado tenemos el criterio empirista del significado, que es el que utilizaban tanto el Círculo de Viena como el Círculo de Berlín, lo que se conoce como el empirismo lógico, para evaluar los predicados que son susceptibles de ser concebidos, ¿no? Entonces, un enunciado es significativo si y solo si se pueden dar las condiciones de posibilidad de su verdad. Es decir, un predicado es significativo, es decir, tiene sentido decir que la nada nadea solo si yo puedo mostrar que yo puedo verificar esto, ¿no? La verificación no está ahí, bueno, sí está ahí, está basada en 2 puntos, y estos 2 puntos, digamos, los empiristas lógicos sostenían que solamente hay 2 formas
demostrar de verificar un significado, perdón, un predicado, o sea, mostrar que es una proposición. Y justamente esos dos están inspirados en las posturas de Hume. Aquí tenemos ya no del tratado, sino de la investigación. Es el último de los libros. Se fijan en el libro 12, el apartado 2, los parágrafos 27 al 28, terminan en el 34, que es uno de los más divertidos. Y es esto, ¿no? Los únicos objetos de las ciencias abstractas son la demostración y la cantidad y el número. Es lo que hoy diríamos las matemáticas y la lógica, ¿no? Justamente los empiristas lógicos dirán, un predicado es significativo si es susceptible de ser deducido axiomáticamente, por ejemplo, de la lógica o de las matemáticas, por un lado. Y por otro, como dice Hume, todo el resto de investigaciones a los cuales los hombres se abocan son solamente relativos a los hechos y a la existencia. Y estos, evidentemente, no son susceptibles de ser demostrados en el sentido matemático, ¿no? O sea, los hechos y la existencia se comprueban mediante la vía empírica, ¿no? Es lo que, por ejemplo, los empiristas lógicos dirían los predicados básicos, ¿no? Por ejemplo, en la teoría pictórica de Bertrand Russell serían los predicados atómicos, ¿no? Que siempre son predicados o bien lógicos o bien basados en la empiria. ¿Ok? Es muy curioso, estas dos ideas, como dije, son las maneras en las que los empiristas lógicos decían que se puede verificar un enunciado. Digamos, ellos llevaron a cabo lo que Hume dice en su cita, que es justamente el cierre del libro de la investigación, ¿no? Si nosotros fuéramos no a las librerías, también podríamos hacerlo, pero a las bibliotecas, persuadidos de estos principios, ¿qué desastres no provocaríamos, ¿no? Si nosotros tomamos en nuestra mano un volumen de teología, bueno, usualmente se traduce así, o de divinidad, como ahí está, o de metafísica escolástica, por ejemplo, preguntémonos, ¿contiene razonamiento abstracto correspondiente a la cantidad y al número? No. ¿Contiene algún razonamiento empírico concerniente a los hechos o a la existencia? No. Entonces, lancémoslo al fuego, porque no contiene más que sofistería e ilusión, ¿no? Eso es lo que Hume dice o sea, con eso concluye su texto de la investigación sobre la human... Bueno, lo olvidé, lo siento. Es el libro de la adultez, ¿no? Entonces, muchos de los intérpretes no nos vamos a detener en eso, pero muchos de los intérpretes de David Hume dicen que justamente Hume se estaba burlando de sí mismo, es decir, estaba poniendo en entredicho esto, ¿no? Bueno, tal vez esto sería más fácil de demostrar como razonable si leyéramos como los parágrafos anteriores en los que Hume está justamente criticando que muchas de las consecuencias que los filósofos obtienen de sus investigaciones son nada más que como cosas melancólicas que les pasan en su estómago y que pueden ser sanadas con una caminata pía, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, lo llevaron a cabo no de manera literal, o sea, no fueron a quemar libros, pero los empiristas lógicos se encargaron de mostrar que un montón de elementos o de ideas clásicas de la filosofía anterior a ellos eran justamente eso. ¿Y por qué? Porque no cumplían con alguno de los requisitos de la verificación. Tenemos, por ejemplo, el clásico texto de Carnap, ¿no? La superación de la metafísica mediante el análisis lógico del lenguaje, donde hace famosa esta cita de Heidegger en la que evalúa que la nada nadea, ¿no? Yo creo que la cita ni siquiera sería famosa si Carnap no hubiera hecho ese análisis, ¿no? También Carnap, por ejemplo, se dedica a deshacer ideas con respecto al alma, se dedica a deshacer ideas con respecto a las ciencias sociales, al psicoanálisis, etcétera, etcétera, ¿no? Lo interesante es que este método
es decir, el método o este criterio de la verificación fue demostrado por uno de los integrantes del mismo círculo, ¿no? Karl Hemper, como incoherente, ¿no? Si nosotros seguimos ese mismo principio y se lo aplicamos a sí mismo, decimos, el principio es producto de una demostración axiomática lógico-matemática, pues no. El principio es producto, o podría ser reducido en última instancia, a la evaluación o a predicados de naturaleza meramente empírica, no. Y es así como uno de los grandes proyectos de filosofía, no solamente del siglo XX, sino en general, de la filosofía, se vino abajo, ¿no? Pero que bueno, llevó a lo que hoy conocemos, o a lo que se conoció en el siglo XX como filosofía analítica, ¿no? Esta es una de las ideas que fue, una de las que podríamos considerar aplicaciones del pensamiento humeano en el asunto contemporáneo. Es una relectura, es una aplicación. Y la segunda, es todavía más divertida, es el emotivismo moral. El emotivismo moral fue, bueno, hay muchos emotivistas morales, incluso hoy en día hay emotivistas morales, pero justamente en el siglo XX, y este era uno de los empiristas lógicos, Ayer sostiene un emotivismo moral o no cognitivismo moral. Su postura se conoce como la teoría bu-urra de la ética, ¿no? Un emotivismo o no cognitivismo moral sostiene lo que ahí está escrito, o sea, no existen hechos morales en el mundo, ¿no? O sea, la moralidad no es, como decía Wittgenstein, está arriba o abajo del mundo, pero no está en el mundo, no es supranatural. Por tanto, los enunciados sobre la moralidad no pueden ser verificados. No piensen que estamos todavía en el asunto del empirismo lógico. Y dado que no pueden ser verificados, no poseen significado cognitivo, sino más bien emotivo. ¿Qué significa esto? Justamente la explicación que voy a decir es por lo que se conoce a esta postura como la teoría bu-urra de la moralidad, y es porque, según Ayer, cuando nosotros decimos que algo es inmoral, ¿no? Vemos, por ejemplo, que alguien es asaltado y golpeado y ultrajado, y cuando decimos es inmoral, lo único que estamos diciendo es ¡bu! ¡Bu! Me duelen las vísceras o algo así, ¿no? Se me revolvió el estómago. Y cuando decimos qué bueno es ser caritativo, vimos esta gran obra de caridad, decimos ¡hurra! ¡Hurra! ¡Qué bien se siente!, ¿no? O sea, bueno, estoy haciendo una suerte de chiste, pero basado justamente en la interpretación clásica, ¿no? Porque efectivamente uno puede ver los papers y así se llama, ¿no? La teoría bu-urra de Ayer. ¿Esto qué tiene que ver con Hume? Bueno, tiene que ver con Hume en cierto sentido porque, por ejemplo, Ayer cuando presenta su teoría dice que es de inspiración humeana. Entonces, nos deberíamos de preguntar cuál es la postura humeana con respecto a la moralidad. Lo único que he dicho hasta ahora es que la moralidad para él está basada en las pasiones, ¿no? Las pasiones en la jerga humeana no pueden ser o deben de ser comprendidas hoy en día como emociones, ¿no? Pero aquí tenemos los fundamentos de la teoría moral humeana, son 4. Lo primero es: la razón no puede ser una motivación para la voluntad, y aquella depende más bien de esta. Es decir, ustedes piensen si efectivamente cuando quieren tomar una decisión, primero, bueno, creo que siempre tenemos la falsa ilusión de que estamos tomando la decisión racionalmente y después vienen las pasiones, ¿no? O sea, primero decidí, me pareció muy razonable, no sé, algo sencillo, darle un sope a mi hermano porque hizo tal cosa, y decimos, sí, es razonable porque el mal que me provocó, haciendo un razonamiento, por ejemplo, consecuencialista, pero al final de cuentas decimos, y aparte se va a sentir bien, como una venganza, ¿no? Esta postura que Hume simplemente lo está postulando a partir de su preciso análisis, o de su análisis muy intuitivo con respecto a cómo funciona la mente, lo sabemos hoy por la neurociencia, que la mayoría de las veces funciona así. El cerebro toma la decisión antes de que se desarrolle, digamos, se activen los aparatos discursivos. Es decir, parece que el cerebro toma la decisión y después viene la justificación racional, ¿no? Obviamente de esto no se sigue
que las emociones estén ahí jugando efectivamente un papel, pero digamos, el módulo encargado de las decisiones está directamente ligado al hipotálamo, que es el centro de las emociones, ¿no? Bueno, esto puede ser, como es un predicado empírico, pues es susceptible de ser mejorado, cambiado o refutado, ¿no? Después, el segundo punto es: las distinciones morales no se derivan de la razón, ¿no? Es decir, cuando nosotros decimos que algo es bueno o malo, nunca podremos justamente dar una explicación de que algo es moral o inmoral, aceptable o no aceptable, en términos racionales, dice Hume, ¿no? 3, las distinciones morales se derivan de los sentimientos morales, ¿no? O sea, estas distinciones de las que hablo se derivan justamente de las emociones, y algunos de estos, es decir, de las distinciones, son naturales y otras son más bien artificiales. ¿A qué se refiere Hume con eso? Bueno, que, digamos, disposiciones naturales del hombre para decir que algo es virtuoso o no virtuoso, pero hay otras cosas, alguna distinción moral, que hoy llamaríamos, por ejemplo, virtud, son más bien artificiales. Piensen, por ejemplo, en la libertad política, no la libertad metafísica, sino la libertad política, o digamos, el derecho a la libre expresión, ¿no? Algo así, que nos parecen, categorías no solamente políticas, relevantemente políticas, sino también morales. Diríamos que esas efectivamente son artificiales, ¿no? La sociedad pudo haberse desarrollado de otra manera en la que esas cosas ni siquiera se hubieran inventado, ¿no? O que ni siquiera fueran necesarias. Entonces, lo que dice Hume es que puede haber naturales y artificiales, y en ese sentido ni siquiera son gobernables por la razón, ¿no? La tesis que ahora solamente voy a lanzar al aire, no la voy a defender, pero creo que se defiende sola estando eso me parece que es clara y distinta, es evidente, y es que Hume, más que ser un emotivista, podría en última instancia ser considerado como una variante de la ética de las virtudes aristotélica, ¿no? Justamente porque, bueno, aquí no está expresado, pero si uno lee, por ejemplo, sus diálogos con respecto a la moralidad, puede darse cuenta que Hume dice: la moralidad está fundada eminentemente en la empatía, ¿no? Y mi empatía es justamente reconocer el otro, etc. Bueno, obviamente Hume no usa empatía porque esa es una palabra que se forjó en el siglo XX, pero usa la palabra simpatía, que es la que se poseía en aquel entonces, ¿no? Pero que tiene el significado que hoy le damos a empatía, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es evidente que uno podría defender muy fácil esa tesis, ¿no? Bueno, hasta aquí he presentado dos ideas, dos aplicaciones, dos influencias, dos relecturas, si lo quieren ver así ustedes, de las ideas humeanas en la actualidad. Bueno, una actualidad un tanto lejana porque son los albores del siglo XX, pero después pasamos a algo sumamente pío e interesante, uno de los frutos de lo humeano, y tenemos a la mejor diada de tocayos, ¿no? Tenemos a David, también Papi Lewis, ¿no? Es un filósofo estadounidense que murió en 2001 o 2003, algo así, era un número no. Y él desarrolló, digamos, David Lewis es más conocido por su teoría o, digamos, su perspectiva con respecto al realismo modal, que dice que cuando nosotros emitimos juicios sobre posibilidad, no estamos hablando intencionalmente, sino para salvar la crítica quainiana. Lo que dice es, cuando decimos es posible que Alfonso hoy no dio su conferencia porque se murió, hay un mundo posible en el que efectivamente ustedes se quedan esperando porque o tienen la dicha de no tener que escuchar estas quimeras porque yo morí en la esquina atropellado o alguien me sacó los ojos o qué sé yo, ¿no? Y efectivamente eso sucede, ¿no? Pero otro de los proyectos filosóficos más interesantes y que sigue siendo, digamos, fruto, que sigue dando a la investigación contemporánea, es lo que el propio David Lewis nombró superveniencia humeana. Para pasar a esto, me gustaría que entendiéramos, para aquellos que no lo han escuchado o que se les ha olvidado, el concepto de superveniencia. ¿Qué es la superveniencia? Aquí tenemos un eslogan tradicional. La superveniencia es también un concepto sumamente socorrido hoy en filosofía, al menos en lo que se conoce como filosofía analítica. Entonces, alguien en el público podría decir, eso es un análisis malo o algo así, ¿no? Pero digamos que es la visión clásica que nos ayuda a entender la relación, ¿no? Por ejemplo, un conjunto de propiedades A, ¿no? Por ejemplo,
la propiedad del mantel de ser roja, superviene, ese es el término técnico. Si nosotros fuéramos fieles tendríamos que traducir como sobrevenir, pero como ya es un término técnico de la filosofía, podemos hacer el neologismo supervenir, aunque sea, es muy curioso porque es un latinajo, pero bueno, supervenir, hasta suena bonis. Ok, las propiedades A supervienen a un conjunto B, sí y solo sí. Nada puede diferir con respecto al conjunto A sin que haya diferido en B. Y esto puede ser resumido en el eslogan: no puede haber una diferencia A sin una diferencia B. O sea, el color, por ejemplo, nosotros podríamos decirlo hoy con certeza, el color del mantel superviene a la disposición o a los materiales de los que está hecho, ¿no? Si estuviera hecho, por ejemplo, o si la tela hubiera sido pintada con otros tintes, estaría compuesto químicamente de otra manera, ¿no? Esto, ejemplo, yo sé que fue muy malo, pero hay el típico ejemplo que ahora voy a presentar y que se me olvidó poner las imagencitas ahí, pero bueno, es muy sencillo. Para dejar claro qué entiendo o qué se entiende por superveniencia, pensemos en un caso en el que una persona tiene una habilidad y la tecnología especial para poder hacer copias uno a uno de cuadros de pintura. Pensemos, por ejemplo, entonces que tenemos a un estafador que hace una copia uno a uno de la Mona Lisa. ¿Y qué entenderíamos por la copia uno a uno? Diríamos, por ejemplo, de la disposición de las partículas que conforman la Mona Lisa, ¿no? Los colores, la disposición en el espacio geométrico, la extensión, todo eso es una copia uno a uno, ¿no? Ante un escáner sería imposible identificar cuál fue el original, ¿no? Entonces diríamos, todos los predicados, al menos los predicados físicos que atribuimos a la Mona Lisa, supervienen a su configuración fundamental, que es su configuración, digamos, subatómica o atómica, ¿no? Entonces, aquí hay una pregunta interesante, y solamente la lanzo al aire, y es si, por ejemplo, la belleza superviene a estas cosas. Y creo que, piénsenlo intuitivamente, si tuviéramos una copia uno a uno de la Mona Lisa, creo que diríamos, es igual de bella, y lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Porque ¿cuántos de ustedes han visto la Mona Lisa en el Museo Louvre? Y aún así lo han visto en la pantalla de sus celulares o de su computadora y dirían, la Mona Lisa sí que es bella. ¿Por qué? Porque eso es una suerte de, ni siquiera es una copia uno a uno, y aún así decimos que la disposición de colores hacen que la belleza supervenga a esas disposiciones, ¿no? Pero una de las cosas que, por ejemplo, a lo mejor diríamos que no superviene es el valor, ¿no? Piensen, por ejemplo, el valor de la copia. Si alguien se diera cuenta que efectivamente, si alguien cachaba, por ejemplo, a esta persona que hizo estas copias, dirían, no tiene ni una décima parte de lo que vale la Mona Lisa, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene la antigüedad, y ante todo porque, bueno, hay con una suerte de acuerdo entre los artistas o en el mundo artístico, en que lo que importa es que sea producto de un fulanito, ¿no? O de la mano de un fulanito al menos, ¿no? Si no quieren comprometerse con una teoría de la mente. Ahí, por ejemplo, diríamos, la belleza superviene, pero no el valor, ¿no? Por ejemplo. ¿Ok? Entonces, más o menos claro esto de la idea de la superveniencia. Son propiedades que dependen de ciertas disposiciones. ¿Ok? Bueno, entonces, pasamos a la superveniencia humeana. Esta es justamente una cita de David Lewis, de la colección de papers de el volumen 2, ¿no? La superveniencia humeana es nombrada en honor al gran negacionista o denegador de las conexiones necesarias. Connections debería estar también en negritas. Esta doctrina es la que sostiene que todo lo que existe en el mundo no es más que un vasto mosaico de hechos particulares, de hechos de asuntos locales, de hechos particulares. O sea, tenemos una cosa aquí, otra cosita por allá,
lo único que tenemos es un acomodo de cualidades, ¿no? Eso es todo lo que existe. No hay diferencia alguna sin que haya diferencia en el acomodo de las cualidades. Todo lo demás superviene a esto. En la discusión sobre superveniencia hay una discusión gigantesca sobre algo que se llama superveniencia débil, la fuerte. La que sostiene David Lewis es lo que se conoce como superveniencia global. O sea, es la superveniencia que aplica al conjunto infinito de todos los mundos posibles, ¿no? Para que quede más claro cuáles son las consecuencias de esto, veamos los fundamentos de la superveniencia humiana. La SH está en lugar de superveniencia humiana. La verdad superviene al ser. Eso parece una cita sacada de Heidegger o algo así, ¿no? Pero es una cita de David Lewis, y lo único que está diciendo David Lewis es que las cosas, o sea, el predicado de verdad sobre proposiciones superviene, es decir, es una propiedad superveniente de la disposición de las cosas en el mundo. David Lewis se compromete con que existen en el mundo unidades particulares, él dice point-sized, como puntuales, bueno, lo que dice más adelante, que poseen propiedades intrínsecas. O sea, todas las propiedades que efectivamente, con las que nosotros nos comprometeríamos de su existencia, son propiedades intrínsecas a cada uno de los objetos existentes que forman este mosaico, utilizando la metáfora que él mismo introdujo. Son intrínsecas a ellos, es decir, las propiedades solamente están dentro de los... Son cosas que podemos predicar con verdad de ello. Todo lo demás, todas las demás propiedades que podríamos llamar propiedades supervenientes o propiedades emergentes, propiedades de segundo orden, como quieran llamar, según la teoría con la que se quieran comprometer, son simplemente, pues eso, supervenientes. Después tenemos la causalidad contrafáctica y las leyes de la naturaleza. Esto es algo sumamente pío porque esto es otra muestra de la influencia humiana que hay en David Lewis. ¿Qué se entiende por causalidad contrafáctica? La causalidad contrafáctica es cuando nosotros decimos que una relación causal, como la que hablábamos de las bolas, depende de la propiedad de la relación subjuntiva o contrafactual. O sea, si A no hubiera golpeado a B, si la bola roja no hubiera golpeado a la bola blanca, la bola blanca nunca se hubiera movido, ¿no? Aquí tenemos una cita, y esto es genial, es muestra de cómo, ni siquiera quiero decir filósofos, sino los eruditos se pueden pelear por... ¿Alguien ha escuchado sobre la razón del cisma entre los ortodoxos y los heterodoxos en religión? El filioque, ¿no? Que es simplemente como una conjunción hace que dos iglesias se separen. Pues algo así es lo que funciona en esta cita de David Hume, que es también de la investigación, y es nosotros definimos la causa, definimos como causa un objeto que sigue a otro, y siempre que todos los objetos similares al primero son seguidos por los objetos similares al segundo. Esto es lo que se conoce como causalidad regular, es decir, la causalidad no es más que vista como regularidades en el mundo. Pero después David Hume dice, o en otras palabras, si el primer objeto no hubiera estado ahí, el segundo tampoco hubiera existido. Y eso es lo que se conoce como causalidad contrafáctica. Y hay dos escuelas, bueno, hay otras escuelas como posturas con respecto a la causalidad, que se pelean por ver quién tiene la razón, y para David Hume eran, por ejemplo, la misma cosa, ¿no? Es genial cómo pues hay malentendidos, ¿no? Y que llevan a cosas tan divertidas. Entonces, la causalidad contrafáctica de la que se sirve David Lewis es la expresada en el segundo miembro, en la explicación, ¿no? En otras palabras, si el primer objeto no hubiera existido, el segundo no hubiera existido. Si el primer objeto no hubiera estado ahí, el segundo no hubiera estado ahí, ¿no? Y hay una dependencia contrafáctica o dependencia subjuntiva, porque en la mayoría de las lenguas, sobre todo en las lenguas romances y germánicas, se utiliza el tiempo subjuntivo, ¿no? Si el objeto no hubiera estado ahí, no hubiera seguido el otro, ¿ok?
Antes de continuar con esto, iba a decir algo que acabo de olvidar. Entonces, bueno, sí, bueno, es que está lo de las leyes de la naturaleza. También con respecto a las leyes de la naturaleza hay una discusión gigantesca. Usualmente la visión clásica con respecto a las leyes de la naturaleza es la visión humeana. Hoy en día no es la más aceptada, pero digamos, como inicia todo, la visión humeana con respecto a las leyes de la naturaleza es que las leyes de la naturaleza son regularidades, ¿no? Justamente atendiendo al primer miembro de la definición de causalidad expresada en la cita que acabo de leer. David Lewis ahí no sigue tanto a Hume, sino lo que su visión con respecto a la ley de la naturaleza es lo que se conoce como leyes de la naturaleza a partir de sistemas, ¿no? Que tienen que ver con la competencia de predicados significativos que describen el mundo, bla, bla, bla. Creo que ahora no es importante detenernos en eso. Para aquellos que estén interesados, David Hume lo trata en su libro, en su paper Causation, y también en el de la pluralidad de los mundos, ¿ok? Pero bueno, ¿por qué es importante esta teoría? No solamente porque es divertida y porque la hizo David Lewis, eso ya sería suficiente, pero las consecuencias, al menos directas, hay otras más, son estas, que se deshace del dualismo. ¿En qué sentido del dualismo? Bueno, en primer lugar, del dualismo, por ejemplo, mente-cuerpo. Las almas, digamos, eso es genial, porque David Lewis empieza a decir, voy a hablar ahora como Hume, y entonces... ustedes saben, hoy en día en filosofía de la mente se habla, por ejemplo, de la mente, la conciencia, pero entonces introduce el término alma nada más como etiqueta para referirse a eso, ¿no? Entonces, las almas violan el principio de las relaciones espaciotemporales. ¿Qué significa el principio de las relaciones espaciotemporales? Si ustedes recuerdan, lo que dije hace rato con respecto a la superveniencia humeana es que lo único que existe son entidades puntuales distribuidas como un mosaico en el mundo, y las únicas relaciones que podrían tener, que son supervenientes, son espaciotemporales, ¿no? Deben de estar enmarcadas en el espacio y el tiempo. Y las almas, es decir, la mente, no funcionan, ¿no? Y eso, digamos, una acotación a eso es, las propiedades mentales irreducibles son ininteligibles. O sea, lo que dice David Hume, por ejemplo, el concepto de quale, ¿no? O el concepto de conexión o de relación mente-cuerpo, que es irreducible a los procesos físicos, dice David Lewis, es ininteligible, no funciona, porque no pueden ser descritas como supervenientes, ¿ok? Se fijan, deben de ser descritas como supervenientes porque la relación mente-cuerpo es una relación entre dos objetos puntuales, no es una relación intrínseca. Después venimos a uno de los asuntos más interesantes, que son sus consecuencias metafísicas. La primera, este es un término técnico que no está traducido, aquí hay una discusión que es el endurantismo y el perdurantismo, y tiene que ver con respecto a las partes temporales, ¿no? Los metafísicos se preguntan si las partes, por ejemplo, de los objetos son partes espaciotemporales o solamente espaciales. Los endurantistas dicen que las entidades son solamente espaciales. ¿Qué quiere decir esto? Niegan el cambio. Entonces, si hay un cambio, piensen, por ejemplo, que a mí me sacan un ojo o pierdo, no sé, las piernas o qué sé yo, dejaría de ser Alfonso y sería Alfonso Prima, ¿no? Por ejemplo. Porque... de hecho, aquí hay una discusión genial que se llama los predicados abelardianos, que tienen que ver con la vaguedad y todo eso, pero bueno, lo único que de lo que acaba de decir David Lewis, de su proyecto, es que el proyecto endurantista no se sigue, ¿no? Siempre que nosotros hablemos de entidades, sus partes deben de estar sujetas deben de ser descritas no solo en términos espaciales, sino también en términos temporales, ¿no? Después tenemos las disposiciones intrínsecas. Una disposición es una tendencia que tiene, por ejemplo, un cuerpo a actuar con respecto a otros, ¿no? Piensen, por ejemplo, una disposición de los cristales es que son frágiles, ¿no? Ese es el predicado frágil es una disposición, porque yo no tengo que golpear el cristal para saber que es frágil, ¿no? Cuando lo golpeo, por ejemplo, con suficiente fuerza o con un objeto masivo, puedo justamente verificar su fragilidad,
¿no? Pero digamos, es una suerte, digamos, las disposiciones son propiedades como potenciales, ¿no? En términos, por ejemplo, aristotélicos. Todo lo que dice David Lewis, inspirado por David Hume, que es casi lo mismo, es que las disposiciones intrínsecas son también imposibles, ¿no? Por ejemplo, una de las consecuencias la tenemos en ciencia y en filosofía de la ciencia. La carga, muchas veces, al menos en ciertas lecturas, la carga, por ejemplo, de un átomo es considerada una disposición intrínseca al átomo para perder o ganar ciertos electrones que le permiten relacionarse con otros átomos. Y lo que diría David Lewis es: debemos de entender el átomo, o al menos el predicado de carga, no como una disposición intrínseca, sino como una propiedad superveniente a las relaciones que hay entre los distintos átomos, ¿no? Y por último tenemos, y es algo con lo que se pelea con los grandes metafísicos del siglo XX, y es que la idea de conexiones necesarias es ininteligible. O sea, por ejemplo, cuando Kripke en Naming a Necessity dice que todos los predicados de la ciencia son verdades necesarias, David Lewis diría, pues eso es ininteligible. Que sea ininteligible, esto nos hace recordar a lo que decía Hume con respecto a la causalidad. No significa que efectivamente no exista, sino que nuestra disposición cognitiva no es susceptible de acercarse con eso, ¿no? Creo que esto fue la parte más densa, lo siento, pero la parte más divertida. No sé si tengan alguna pregunta. Ok, bueno, ya los mareé. Entonces, ¿ya está? Habrá un momento para preguntas, ok. Todo está ordenado piamente. Muy bien. Entonces, si esto no les ha bastado para convencerse de que David Hume es uno de los más grandes filósofos digamos, de la historia, y no solamente de la modernidad, y no los he convencido de ir a imprimir unas camisas de este buen gordito jocosón, pasamos a las últimas ideas que también son inspiración de David Hume y que hoy en día parecen relevantes, ¿no? La primera es la teoría modular de la mente. La teoría modular de la mente es una teoría en psicología y neuropsicología que sostiene que justamente no hay un centro de procesamiento de las habilidades mentales, sino que simplemente son módulos. Bueno, aquí lo de los módulos hay que tener cuidado, no significa que sean como cajoncitos o como que sean como cuando una computadora tiene varios procesadores o algo así. Digamos que los módulos es una suerte de metáfora para decir que hay ciertas acciones que lleva a cabo el cerebro, en parvadas o en conjuntos de neuronas que se activan modularmente y que, digamos, supervienen a las conexiones distintas, pero no es que efectivamente sean un módulo, son simplemente formas, digamos, reducidas de hablar, ¿no? Y por último tenemos a Hume y el budismo. Esto suena un poco místico. El asunto es el siguiente: cuando Hume escribió el tratado, es decir, su tratado de juventud, lo escribió en el colegio jesuita La Flèche, donde algunos años, 50 antes, habría estudiado Descartes, y ahí tendría contacto con la primera traducción al inglés de textos importantes del budismo, ¿no? Algunos Upanishads y Bhagavad Gita y todo eso. Y uno podría decir, bueno, ¿esto qué tiene que ver con el contemporáneo? Bueno, hay algunas prácticas contemporáneas, como por ejemplo la meditación y la mindfulness y ese tipo, que están basadas justamente en la negación de la existencia del yo, ¿no? No quiero, obviamente no estoy diciendo que nos comprometamos con todo el aparato ontológico del budismo, que seguramente es también una gran quimera, pero sí al menos con las consecuencias físicas que puede tener esta práctica, que parece, por algunas cartas que Hume escribió a alguno de sus pupilos, también llevaba a cabo, ¿no? Y bueno, no sean muy motivados por eso. Pasamos a algo que sí es sumamente pío. Hume tiene un paper, en aquel entonces no existía la denominación, un ensayo que se llama Sobre la superstición y el entusiasmo. David Hume dice que estas dos disposiciones del ánimo son
digamos, son el cáncer que lleva a las personas a la falsa religión, ¿no? Y con falsa religión no está pensando en alguna especial, no está diciendo que haya una buena. Recuerden que Hume podemos decir que es agnóstico aquí, no nos queremos comprometer con una lectura específica, lo único que está diciendo es que la superstición, es decir, la creencia no escéptica la creencia no escéptica sobre cosas que no nos hemos detenido a pensar, nos puede justamente llevar a, en última instancia, ser infelices o cometer acciones de las cuales nos arrepentiríamos. Pero también el entusiasmo es lo que hoy traduciríamos como optimismo. Si revisamos la etimología de entusiasmo, y es como Hume lo está entendiendo, el entusiasmo es tener a Dios adentro, y no es como en los ejercicios espirituales que baja el Espíritu Santo o algo así. Con entusiasmo se entiende que alguien cree que las cosas mundanas son tan pías como podría ser una divinidad, es decir, es un optimismo exacerbado, no escéptico, con respecto a lo que podemos lograr en nuestras acciones en el mundo, ¿no? Entonces David Hume dice que debemos de, la forma más adecuada de acabar con esto, con la superstición y el entusiasmo, la superstición y el optimismo, es con el uso de su metodología escéptica. Obviamente no un escepticismo exacerbado como el de Pirrón. Dice, como ya dije, él sostenía nadie se ha peleado nunca con un escepticismo pirrónico, porque no existe, ¿no? Nadie, ni siquiera el propio Pirrón, puedo creer que creyera en eso, ¿no? Entonces, esa sería la metodología. Y en última instancia, si alguno de ustedes está harto de leer filosofía o de esta charla, me dice, ¿qué quimeras me han dicho hoy? ¿Qué pérdida de tiempo tan terrible? Por fortuna tenemos el propio Hume. Este es un pasaje genial, ¿no? O sea, ni siquiera está al final de una obra, está así, a la mitad del Tratado de la Naturaleza Humana, ¿no? Está en el primer libro, la parte 4, la sección 7. Y Hume se está lamentando de lo terrible que es estudiar filosofía, ¿no? Dice, de todos los pensamientos con los que se encuentra, lo han llevado a creer que es simplemente una pérdida de tiempo, ¿no? Él lo denomina la melancolía filosófica, ¿no? Entonces, ¿cómo se conecta esto con el entusiasmo? Y con esto voy a cerrar. Es que muchas veces hoy en día, con respecto a la filosofía, y creo que aplica para un montón de disciplinas, tenemos un optimismo exacerbado de lo que se puede conseguir con ello, al menos lo que se puede conseguir en este momento, ¿no? No hay que ser escépticos exacerbados, pero al menos muchas veces somos optimistas, somos entusiastas, ¿no? Creemos que tenemos el Dios de la filosofía dentro de nosotros cuando estamos logrando ciertas cosas y al final de cuentas resultan ser unas quimeras, ¿no? Entonces Hume aquí nos ofrece un consejo muy pío, y es cuando nosotros estamos aquí, digamos, lo que venía antes, se encuentra, digamos, atormentado por estas ideas que resultan ser poco útiles. Dice, por fortuna sucede que dado que la razón es incapaz de deshacerse de estas nubes, de estas nubilaciones que hay en la cabeza, la naturaleza por sí misma es suficiente para tal propósito, es decir, para deshacerse de ello, ¿no? Y cura, y bueno, aquí está hablando en primera persona, y me cura de esta melancolía y delirio filosófico, ya relajando digamos, esta vorazmente, esta ráfaga de mal viaje, o simplemente por digamos, la presencia de ciertas impresiones de mis sentidos que me hacen olvidar estas quimeras, ¿no? Yo me dedico a cenar, a jugar una partida de backgammon, a conversar y estar con mis felices amigos, ¿no? Y cuando después de unas 3 o 4 horas de diversión tendría que regresar a estas especulaciones, todo aparenta ser tan frío, tan vano, ¿no? Tan quimérico y ridículo, que no puedo encontrar la motivación para regresar a ellas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y con eso termino. Muchas gracias. Una pregunta. Hola, muchas gracias por la conferencia, estuvo
padre. Y te quería preguntar sobre los textos de David Lewis, los que tú crees que uno podría comenzar a acercarse y principalmente que tengan una relación directa con la lectura de Hume. Sí, como dije, creo que uno podría empezar con su texto, digamos, fundacional, que es sobre la pluralidad de los mundos, ¿no? Si no lees inglés, hay una traducción por la UNAM, ¿no? Y creo que eso es aceptable. Pues bueno, parece que no hay más preguntas. Están obnubilados, Últimamente debe de ser por el rigor presentado en esta exposición. Quisiera hacer unos avisos parroquiales. Bueno, el Fondo de Cultura, no, lamentablemente no, nos hace el favor de regalarnos un libro. En este caso son La Paideia, los ideales de la cultura griega, todo un clásico de Werner Jäger. Le vamos a pedir a nuestro ponente que elija un número entre el 1 y el 15. Marta, me imagino que es del Carmen González. Ah, perfecto. En un momento entonces podrás recoger tu libro. Ah, perfecto. Muchas gracias. También quisiera hacer un par de avisos. El próximo 18 de septiembre será nuestra segunda conferencia de este segundo semestre, Acoger la vida hacia una antropología de la pasividad, del maestro Rubén Corona Cadena del ITESO. También recordarles que el 29 de agosto va a haber venta nocturna en esta librería, por si quieren venir a despilfarrar la quincena. Bueno, detalles. Si quieren venir a endrogarse con sus tarjetas de crédito. Pues bueno, sería todo. A nombre del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara, del Instituto de Filosofía, del Departamento de Formación Humano y de la revista Chipetotec del ITESO, y como siempre a nombre de la librería José Luis Martínez, que nos presenta este espacio para las conferencias, agradecemos su presencia. Buenas noches.